Seguimos en Claves Económicas. Amigos, la confianza del consumidor, concepto importante en la economía y sobre el cual vamos a profundizar brevemente para refrescar estos conceptos, ha estado muy alta en los últimos años. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido un retroceso. El licenciado Alejandro Cavallo es director de Economía de Equipos Mori y, en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay, en el Departamento de Economía, lleva hace ya un tiempo este indicador, el índice de confianza del consumidor en nuestro país. Alejandro, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a refrescar con los televidentes brevemente de qué hablamos cuando hablamos de la confianza del consumidor. Seguramente no es solo el entusiasmo que uno tiene al hacer compras, que si fuera por eso y a la luz de lo que pasó este fin de semana, la confianza debería ser altísima. No solo pasa por ahí. Sí, no, la confianza se forma con tres subíndices que a su vez se forman con varias preguntas que tienen que ver con la evaluación que hacen las personas sobre la situación del país, por un lado, la evaluación que hacen sobre su situación económica personal. Ajá. Y en tercer lugar, lo que decías, la predisposición a compra de bienes durables, que es un conjunto específico de bienes, pero que tiene un impacto fuerte porque estamos hablando de autos, de vivienda, de electrodomésticos, es decir, bienes digamos, significativo para el presupuesto de la familia. Ahí está, decisiones que no son digamos, diarias o a veces corrientes. Importa porque, bueno, me imagino que en lo que es el análisis económico es bueno siempre referirse a las variables efectivas, lo que pasó, como por ejemplo las exportaciones, son Exacto. Cosas indiscutibles, se exportó tanto. En este caso, el comportamiento del consumidor y su grado de confianza permite hacer mucho más prospectivo, ¿verdad? Exacto. El índice de confianza tiene dos ventajas básicas, digamos, que son que refleja algunos eventos que están sucediendo en forma instantánea, es decir, la medición se hace y las respuestas de la gente ya incorporan información nueva de lo que está sucediendo en la economía o en la política. Y en segundo lugar, de alguna forma anticipan algunas tendencias que pueden darse en la economía. Es decir, por ejemplo, si la confianza empieza a caer, bueno, algunos trimestres después podemos ver, o es probable que veamos caídas en el consumo o aumentos en el desempleo, etc. Es decir, es un indicador predictivo de algunas variables relevantes. Relevante. Bueno, con ese contexto, digamos, vamos a compartir con los televidentes cómo ha evolucionado el indicador que ustedes están siguiendo, el índice de confianza, que, como lo anticipábamos al comienzo del programa, está llegando a mínimos desde el año 2009. Se mantiene alto, Alejandro, sobre todo comparado con los años previos, ¿verdad? Pero ha tenido una cierta caída. Sí, ahí lo que tenemos que decir es que el nivel actual es muy bueno. 60 puntos, que es lo que vemos ahí en los últimos datos, es un nivel superior a la neutralidad, lo que nosotros le llamamos neutralidad, que son los 50 puntos. Ajá. Pero, como vemos ahí, desde el máximo de esta serie, que fue en abril de 2010, tenemos una caída sostenida, permanente en el indicador. ¿Esto es Montevideo solo o todo el país? No, esto es todo el país. Todo el país. Todo el país. Es importantísimo lo que acabas de comentar, es decir, la caída es efectiva, pero en términos relativos seguimos con buenos niveles. Estamos bien. Entonces, este cierto retroceso en la confianza, ¿es algo sano o es una alerta? Bueno, en realidad hay dos o tres razones que explican esta caída. Vamos a la siguiente gráfica porque seguramente te podés apoyar allí. Exacto. Porque ahí tenemos los componentes del índice, ¿verdad? Ahí tenemos... no, tenemos uno de ellos. Tenemos uno que es la situación del país. Ajá. Acá lo que se observa en el Uruguay y que también se observa en otros países de la región como Brasil es un mayor optimismo en el año de las elecciones, ¿sí? Que es una constatación que en general se observa en distintos países. Los años electorales son años en los cuales la confianza se revitaliza, hay un aumento de las expectativas. Es contrario a lo que se mide a veces en los inversores, ¿no? Que hay más cautela. Bueno, ahí hay más incertidumbre. Lo que sucede es que cuando hay elecciones competitivas, es decir, que fue el caso de Uruguay en 2009, tanto quienes creen que va a ganar el gobierno se ponen optimistas porque va a ganar su propia fracción política, y quienes están en la oposición con chance de ganar también son optimistas porque, bueno, piensan que va a haber un cambio de gobierno. Esa digamos, perspectiva optimista de uno u otro hace que las expectativas de alguna forma
mejoren. Sí. Ahora, por eso sí. el máximo es en abril. No es casualidad que el máximo es en abril de 2010, es decir, un mes después de la asunción del nuevo gobierno. Correcto. A partir de ahí, como que hay un aterrizaje, de alguna forma un desinfle de esas expectativas explicadas por el ciclo. Hay 3 factores que componen el índice: la predisposición a comprar bienes durables, la situación económica personal y este factor que es la situación económica del país. Del ¿verdad? país, sí. ¿Cuál es el factor que más explica este cierto retroceso del índice? El retroceso del índice se explica fundamentalmente por la caída en la evaluación sobre la situación del país, que es lo que estamos viendo ahí en la gráfica. La evaluación sobre la situación del país es una expectativa a 1 año y a 3 años. Ajá. Y en ambos casos, en las 2 series, como vemos ahí, en la gráfica tenemos 3 porque tenemos esas 2 preguntas y el promedio. Esas 2 gráficas muestran una caída, bueno, un ajuste de expectativas que decíamos atribuible al ciclo electoral, y por otro lado algunos problemas o algunas situaciones que afectan este indicador. Por ejemplo, se observa en la serie, se constata empíricamente que la evaluación sobre el país está asociada, por ejemplo, a la inflación. Si hay un aumento importante en la inflación, la gente evalúa en forma más negativa o menos positiva la situación futura del país. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación? La gente que ustedes les preguntan, ¿es que dicen, se fue por encima del 8, como hablamos aquí en el programa? No. Nosotros preguntamos, hacemos preguntas sencillas que tratamos de interpretar. Por ejemplo, ¿cuánto cree usted que van a subir los bienes en los próximos meses o en los próximos 12 meses? Mucho, poco, bastante, etcétera. Entonces, cuando las personas empiezan a aumentar las respuestas de mucho, bueno, tenemos ahí un aumento de las expectativas de inflación. Esas expectativas de inflación están muy correlacionadas con la evolución de los precios de los alimentos. Es decir, lo que la gente ve en el día a día en el supermercado. Si las cosas empiezan a subir, hay mayores expectativas de inflación y eso deteriora la evaluación sobre el indicador del país. A ver si te entiendo, un aumento del precio de los alimentos puede impactar de determinada manera, a veces no tanto en la inflación, a veces sí, pero a veces no tanto, pero sí siempre en la expectativa de inflación. Sí, claro. Bueno, porque es un consumo semanal y diario. Sí, sí. Es como que es un precio muy al cual las familias le prestan mucha atención. Por supuesto que también los aumentos de tarifas cuando se dan. Todos en general, pero los alimentos y bebidas son precios de mayor sensibilidad. De mayor sensibilidad. ¿Qué otro dato hay para destacar de este escenario de la confianza del consumidor? Porque básicamente el argumento entonces es que hay una corrección a partir de un gran pico. No es que haya una caída preocupante de la confianza. No hay una caída preocupante de la confianza, sí un ajuste esperable en este indicador. Este ajuste lo esperábamos y es bastante razonable que haya sucedido. Lo que sí quizás el aumento de la inflación y algunos otros elementos como mayor incertidumbre en la población, eso pueden estar explicando que la caída haya sido mayor en las últimas mediciones. Ajá. Notamos una mayor cantidad de respuestas no sabe, no contesta. Ajá. No sabe, no contesta es bueno, el que no quiere contestar, pero el que no sabe porque no tiene muy claro qué es lo que va a pasar. Ahí tenemos un aumento de la incertidumbre que podemos asociar, aunque no lo podemos demostrar, a algunos hechos políticos de los últimos meses que pueden estar incidiendo en las expectativas de las personas. Ajá, ¿sí? Por ejemplo, el ruido que hay en el Frente Amplio, que es el tema tributario, tema, por ejemplo, de los consejos de salarios que han tenido demoras, que han tenido problemas, etcétera. Es decir, hay un conjunto de situaciones que pueden estar influyendo en el hecho de que tengamos mayor respuesta no sabe, no contesta, o sea, incertidumbre. El ruido político, yo iba a plantearte el tema de la discusión sobre la ley de caducidad, etcétera, eso tal vez no tanto. Eso creo que está más lejos de afectar este indicador. Este indicador es más sensible a eventos económicos, tributarios, que sí pueden Hay un elemento que está muy robusto, que es el mercado de trabajo, ¿verdad? Más allá de variaciones de la tasa de desempleo, en realidad el empleo está aumentando la actividad,
Desde ese punto de vista, hay como una base muy sólida para este indicador. Sí, aunque nosotros, el indicador de confianza, que fue lo que explicamos, es una de las variables que medimos, pero también medimos otras como las expectativas de inflación o las expectativas de desempleo. Ajá. Y lo que notamos en los últimos meses es un pequeño aumento de las expectativas de desempleo. Es decir, hay más respuestas que creen que el desempleo va a aumentar en los próximos meses. Ahí ¿sí? está. O sea, hay como un aterrizaje, un ajuste de las expectativas, como una sensación de que la situación muy buena que hemos tenido hasta ahora, bueno, hay dudas de si va a continuar tan fuerte como hasta ahora, ¿no? Ahí está, esa es la gran lección de estos últimos datos. Sí, igual hay algún otro elemento para destacar, y es que uno de los subíndices, que es la intención a la compra de durables, se encuentra muy cerca o en el máximo de la serie que arranca en agosto de 2007. ¿Sí? O sea, la gente, a pesar de que tiene ciertos temores o ha ajustado las expectativas respecto a la situación del país, no lo ha hecho respecto a la predisposición a comprar bienes durables. Ahora, eso no quiere decir que la gente, digamos, manifieste una esquizofrenia generalizada. No. Hay elementos que están favoreciendo mucho la compra de estos bienes, ¿no? Bueno, el elemento fundamental es la caída del tipo de cambio nominal y la evolución de los ingresos de las familias, que han sido muy buenos en los últimos meses. Es decir, pero hay un efecto precio muy claro. Al caer el ingreso de los hogares, lo acaba de publicar el INE, aumentó 4,2% real en el último año móvil. O sea, en ese sentido, los ingresos siguen siendo buenos. A eso, sumado a una caída del tipo de cambio nominal que de 7-8% en el año, favorece la compra de bienes durables. Ahí no hay un ajuste todavía. En la medida que, si las familias continúan teniendo incertidumbre, creyendo que el país no va a seguir creciendo a las tasas que lo viene haciendo, que sus ingresos van a caer, bueno, puede haber un ajuste en las decisiones de compra de estos tipos de bienes. Porque al final los componentes tienden a una cierta coherencia, no hay uno que se pueda distanciar demasiado. Claro, como que a la corta o a la larga, si hay un ajuste en algunos de los indicadores, eso va a repercutir en otros. Licenciado Alejandro Cavallo, director de Economía de Equipo Mori, no sé si querías mencionar un dato más. Básicamente eso, un deterioro en la situación económica, un deterioro menor en la situación personal. ¿Te parece que esto puede seguir bajando o entraría en una cierta estabilidad en esos 60 puntos? Y bueno, en realidad depende un poco de lo que vaya a suceder en los próximos meses con algunos temas económicos que están en el debate y que, bueno, van a incidir en la situación. Yo creo que lo que va a haber va a seguir un leve deterioro gradual hacia una situación más realista, más, digamos, conservadora, porque estamos en el caso de la compra de bienes, estamos en el máximo. En el máximo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Claves Económicas. Gracias a ustedes por la invitación. Ya volvemos con el mercado de trabajo y particularmente a nivel gerencial con los expertos de CPA Ferrer.